abrirnos en el mundo desde el sur, se inaugura en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el debate general, Asamblea General en su 80ª sesión de periodo de sesiones, con el desafío de un panorama global en crisis producto del asedio a los principios fundacionales justamente de la ONU, la paz, la justicia, los derechos humanos y también la cooperación entre estados. En ese escenario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervino con un discurso cargado de ataques contra el multilateralismo, contra América Latina y el Caribe, y en especial los migrantes, a quienes calificó como una invasión extranjera ilegal. Su alocución, marcada por un tono confrontacional, insistió en culpar a la ONU de financiar la entrada masiva de delincuentes a su país y en reivindicar su mandato como una supuesta edad dorada para los Estados Unidos, mientras se refutaba también a través del discurso de Gustavo Petro. Vamos a ir al debate y al análisis sobre esto. Antes, recordarle en redes sociales a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema, algunos ya han respondido, sin embargo aquí tiene con el código QR para que pueda participar en nuestra emisión. Donald Trump arremetió contra la ONU acusándola de financiar la crisis migratoria, afirma que América Latina y el Caribe hay una invasión extranjera ilegal que va hacia su país, que reflejan estos comentarios: xenofobia y racismo, criminalización de la migración, autoritarismo y unilateralismo, una violación a las reglas internacionales. ¿Cuál es su respuesta? Ahí le invitamos a participar. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia dos de nuestros invitados el día de hoy. Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas de conflicto. También nos acompaña Jorge Kreines, periodista y analista de política internacional, director del portal Desde Argentina. Hablando de esto, vamos de inmediato con el análisis. Ahí los tenemos en pantalla. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a empezar en primer lugar con Álvaro. Álvaro, una intervención del presidente Donald Trump que ha tenido la condena internacional y que, por supuesto, ha transgredido todo principio de la diplomacia internacional. Tu lectura sobre lo que ha ocurrido hoy en Naciones Unidas. A 80 años de las Naciones Unidas, el presidente Trump aparece en primera escena como el líder de la destrucción de los principios de Naciones Unidas, como el líder de la destrucción del sistema internacional de protección, como la persona que en este momento incita y utiliza la guerra y la violencia, violando flagrantemente muchísimos de los artículos y de los capítulos del propio Tratado de las Naciones Unidas. Recordemos que el capítulo 6 de la Carta Fundacional de Naciones Unidas exige la solución político-diplomática de los conflictos. Trump, aliado con Israel, cometen una serie de actos de agresión, el genocidio contra Palestina y ataques que se han producido contra otros 6 países de la región de Oriente. Trump, hacia América Latina y el Caribe, apuesta por una política y una acción de agresión. Criminalizar masivamente la población migrante, especialmente de procedencia de nuestra América, realizar un hecho de despliegue de tropas marítimas, aéreas, fluviales y constituir un dispositivo de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y contra el Caribe y contra nuestros países hermanos de la región, son hechos absolutamente contrarios a lo que se pregona de Naciones Unidas. Vemos un Trump agresivo en lo político, en lo económico y en la persecución social y poblacional. Es el desespero de un gobernante de una potencia en crisis, con un futuro no claro y con una pugnacidad que coloca en altos riesgos en este momento el ámbito internacional, el ámbito regional, y crea una coyuntura supremamente
plagada de tensiones y de dificultades. Sí. Un escenario que, por supuesto, desde la Asamblea Nacional ha tenido repercusiones. Quiero, antes de ir con Jorge, a escuchar precisamente la intervención de Donald Trump, que ha cuestionado las capacidades de la ONU, pese a que es su propio gobierno el que viola o irrespeta preceptos del organismo internacional. Esto decía. No solo Naciones Unidas no está resolviendo los problemas, sino que muy a menudo genera problemas para que nosotros los resolvamos. El mejor ejemplo es la principal cuestión política. La crisis de la migración no controlada está fuera de control. Se están arruinando sus países. Las Naciones Unidas financia ataques contra países occidentales y sus fronteras. En 2024, el presupuesto de Naciones Unidas asignó 372 millones en asistencia en efectivo para apoyar a cerca de 624,000 migrantes que llegaban a Estados Unidos por travesía. Ahí teníamos el discurso, Jorge, de lo que representa en esta 80ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos, para no solamente el continente latinoamericano, sino todo el mundo. Tu lectura. Bueno, sería muy bueno explicarle a Donald Trump que las migraciones son producto de la dominación imperialista sobre los países del tercer mundo. Han expoliado sus recursos naturales, han producido hambre en las poblaciones y millones de personas salen de sus países en busca de mejores condiciones de vida. De manera que verdaderamente el responsable de las migraciones son las rémoras del sistema colonial, del sistema imperialista, y no precisamente las Naciones Unidas, cuyas acciones en función de resolver los problemas de la humanidad, como ser el de la paz, particularmente el de la soberanía de los países, el de la no intervención en los asuntos internos y otros institutos de la Carta de las Naciones Unidas, son violados sistemáticamente por Estados Unidos y sus aliados occidentales, e incluso llegan a utilizar el veto de que disponen en el Consejo de Seguridad para impedir, por ejemplo, que hoy se resuelva una acción con cascos azules para terminar con el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel con total apoyo norteamericano. De manera de plantear como problema principal el tema de las migraciones y omitir otros problemas en la vida política internacional de hoy, me parece que es un desacierto notable, pero al mismo tiempo indica la acción de Donald Trump y de su gente en contra incluso de las Naciones Unidas, porque ellos han reclamado un nuevo orden mundial basado en reglas, y esas reglas son las que pretende imponer a todo el mundo la administración de un imperio decadente como son los Estados Unidos. Algo que lo tiene muy claro, por supuesto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y hablaba precisamente de la finalidad real que tiene la operación en el Caribe por parte de Estados Unidos. Esto decía. Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. Ahí teníamos al presidente Gustavo Petro, refuta todo el señalamiento de los Estados Unidos, y hay algo muy importante, Álvaro, en su intervención. Él incluso tenía un pin que mencionaba allí la bandera de la guerra a muerte de Simón Bolívar como precisamente un símbolo de lo que necesita en este momento Latinoamérica. Tu lectura también sobre este discurso del presidente.
El presidente Petro de Colombia, creo que hoy nos debemos sentir orgullosos porque está a la altura de la grave situación global que se está presentando. El presidente Petro reitera la crisis climática de todo ese sistema productivo, capitalista, monopolista, de depredación de la naturaleza, de sobreexplotación del trabajo y las consecuencias nefastas que no cesan, que no paran. Se incumplen los convenios firmados en París y en las distintas COP, y los países y las principales potencias capitalistas siguen por esta vía de depredación. Advierte que estamos a una década, el presidente Petro, de entrar en unas condiciones que puedan llevar a un colapso de la propia humanidad y del propio planeta. Esto no es alarmismo, tiene fundamentos en varios informes de las Naciones Unidas, en estudios científicos y en un debate de décadas que trae el movimiento ambiental y que hoy es un hecho que debe movilizar al conjunto de la humanidad. Pero también el presidente Petro, con mucha valentía y mucha franqueza, pone de presente en sus palabras que no podemos tolerar en el mundo ni desde nuestros países un día más de genocidio con asesinatos diarios en Gaza y contra el pueblo palestino. Que no se puede tolerar ese hecho, ese genocidio, porque además no es un hecho aislado, sino es un hecho que tiende a imponerse en el tratamiento de conflictos y situaciones en distintos lugares, como es el caso del Caribe, como es el caso de estas 3 embarcaciones venezolanas con jóvenes que, independientemente de su condición, así fueran traficantes de droga, que no está demostrado ni nunca se investigó, o si son pescadores, en todo caso son transeúntes civiles en vía del mar con barcas civiles. El presidente, en ese sentido, Petro, llama a que se investigue y se sancione a los culpables y responsabiliza al propio presidente Trump, que se ufana en haber consumado las tropas norteamericanas en el Caribe, ese hecho como un hecho parte de la agresión que se está configurando. Y el presidente Petro también llama a una profunda reforma. Las Naciones Unidas están en crisis, pero no para acabarla por la vía arbitraria y de las imposiciones de fuerza que predica Trump y que otras potencias callan o acompañan ese tipo de circunstancias. No, el presidente Petro retoma esa vieja discusión de los no alineados, de Fidel Castro y de otros en los 70 e inicios de los 80, de cómo el derecho al veto bloquea decisiones importantes y posibles acciones constructivas y de paz desde el Consejo de Seguridad. El presidente Lula, desde hace más de 2 décadas, una década, también lo hizo en el escenario de Naciones Unidas. Hoy lo hace de nuevo el presidente Petro, incluso entrando en cuestionamientos y propuestas de mayor calado. Debe acabarse con ese hecho antidemocrático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que impide las decisiones y propone que sea la propia Asamblea General de la gran mayoría de los países y su voto la que pueda salvar en este momento la agresión contra Gaza. La agresión lo dice por la vía política, por la vía diplomática, pero también cuando ella se agota, recurriendo inclusive a los hechos que se pueden dar desde Naciones Unidas, como tropas, incluso militares, que puedan refrenar la agresión y la invasión, la colonización, el despojo y el asesinato y el genocidio que se da contra la población palestina por parte de Israel con Estados Unidos y con el apoyo de potencias europeas. Es justamente parte de lo que abordamos más adelante, porque ha habido también una abrumadora
mayoría dentro de la Asamblea General de la ONU y nuevos países que se están sumando a reconocer un Estado palestino. Voy a hacer una breve pausa y al regreso justamente con mis invitados, con Jorge Kreisnes, también a abordar este tema a la vuelta. Pero le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de esta emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted con su dispositivo móvil pueda participar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos con el escenario hoy en Naciones Unidas, con la 80ª Asamblea General de este organismo internacional. Al menos 11 estados se suman al reconocimiento del Estado de Palestina. Países que en los últimos días pues, se han sumado son Francia, ahí vemos el mapa de lo que ha sido pues, este pronunciamiento. Francia, Gran Bretaña, Portugal y Bélgica. Hoy son 152 de los 193 países de la ONU que reconocen un Estado palestino. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el único país que se abstiene de tal reconocimiento, pues es Estados Unidos, aliado de Israel en este genocidio en tiempo real. La iniciativa surge con la intención de establecer la solución de dos estados que le permita a los palestinos contar con plenos derechos internacionales. Ese ha sido precisamente también el debate en la ONU este año, el día de ayer, cuando se daba esta conferencia internacional histórica para algunos. Álvaro Villarraga, politólogo experto en temas de derechos humanos, me acompaña también Jorge Kreisnes, periodista, analista de política internacional. Jorge, ¿qué pertinencia estás viendo en esta conferencia y lo que se ha visto por parte de algunos países el reconocimiento del Estado palestino? Bueno, tenemos que recordar que la idea de constituir dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, fue resuelto por las Naciones Unidas en el año 1948 y han transcurrido más de 7 décadas y todavía no se ha podido instalar el Estado palestino, mientras el Estado de Israel se ha fortificado militarmente con el apoyo de Estados Unidos y de sus aliados de la Europa occidental. Y en este momento se registran estos reconocimientos de algunas potencias, lo cual tiene su valor y su importancia, pero tenemos que decir que resulta tardío, pero además resulta en un momento en que Israel está fortificado militarmente como una gran potencia, incluso de características nucleares, y del Estado palestino lo que está quedando es una tierra arrasada, una población masacrada, asesinada como producto de un genocidio brutal, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. De manera que habrá un Estado fortalecido y otro Estado en condiciones de una debilidad extrema. De todas maneras, es importante valorar estas resoluciones y que se reconozca al Estado palestino, que merece que rápidamente actúe una fuerza internacional que pueda detener la masacre, producir un cese del fuego e iniciar el proceso de reconstrucción, porque hay una tradición también en los Estados Unidos, que es bombardear los países y luego inscribirse como candidato para el negocio de la reconstrucción. En cambio, entendemos que la reconstrucción de un Estado palestino debe hacerse en base a la solidaridad y a la cooperación con un pueblo que ha sido víctima de un genocidio. Por lo cual son de valor estos reconocimientos y esta asamblea que se ha realizado, donde ha crecido el reconocimiento al Estado palestino, pero deben reconocerse también sus fronteras, deben resolverse también garantías para que el Estado palestino no siga sufriendo las agresiones que sufra y pueda vivir el pueblo palestino en su tierra, cumpliendo su derecho inalienable a tener su Estado nacional independiente. Sí. Por otro lado está también el desafío que presentan de alguna manera las sanciones que está imponiendo los Estados Unidos precisamente a organismos multilaterales. Álvaro, tu apreciación sobre
todo este pronunciamiento a favor de un Estado palestino por parte de estas naciones llega tarde, es pertinente. ¿Cómo ves la situación? Comparto con lo dicho por Jorge en el sentido que es muy tardío, son décadas desde 1948. Recordemos que son anteriores 6 resoluciones de la Asamblea General condenando los hechos de agresión, condenando la colonización de territorios palestinos, la expulsión de sus pobladores, condenando el hecho mismo de los ataques permanentes que en diversas formas ha hecho el sionismo, el Estado de Israel, con apoyo siempre de Estados Unidos, etc. Sin embargo, destaco a cara de hoy 3 hechos muy positivos que en el día de hoy lo registra la opinión pública mundial. El primer hecho del aislamiento de Estados Unidos e Israel. Ya hay incluso posturas vergonzantes, incómodas y tomas de distancia, aún de potencias que han venido apoyando en general este tipo de situaciones con armas y con no distanciarse, no reprobar. En este momento ya tienen que tomar cierta distancia y hay un aislamiento. En segundo lugar, el hecho de la gran movilización en solidaridad con Palestina, con la consigna de que cese el genocidio, con la consigna de Palestina libre. Esto ya se ha producido como un hecho global. Son inmensas las movilizaciones en los países de Oriente, también en Europa y en Estados Unidos, grandes marchas y movilizaciones, y también en nuestra América. Ese es un hecho contundente, simbólico lo que sucedió en la Vuelta a España de Francia, donde indignado el pueblo ocupó este hecho por la presencia de un equipo israelita legitimando este tipo de circunstancias que fue altamente reprobado. Y el tercer hecho, que no es solo simbólico, sino real, la movilización humanitaria de una serie de barcos que va a buscar romper ese cerco israelí y norteamericano, ese cerco bárbaro y ese aislamiento, esa hambruna y ese genocidio, con la bandera de la solidaridad y la bandera del apoyo y la entrega de donaciones humanitarias. Estas barcas son un símbolo de resistencia, de lucha y de apoyo directo al pueblo palestino. Ya fueron en días pasados atacados y hoy nuevamente con drones, y corren el riesgo de ser atacados, pero gozan de gran solidaridad y legitimidad, y es otra de las manifestaciones que allí se empiezan a presentar. Sí, y por otro lado es importante porque, listo, tenemos el reconocimiento, pero ¿qué pasa de ahora en más? Jorge, como decíamos, está el desafío de las sanciones que posiblemente Estados Unidos pueda imponer, digamos, a algunos funcionarios de organismos internacionales, y por otra vía está, por supuesto, Israel sigue cometiendo este genocidio en tiempo real en la Franja de Gaza y pues los ataques a estas flotillas de ayuda humanitaria. Sí, comparto con el amigo de Colombia que ha crecido la solidaridad internacional a nivel muy fuerte y incluso el criminal de guerra declarado por la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, ha tenido que reconocer que están perdiendo la batalla comunicacional en el planeta. Por otra parte, la bandera palestina se ha transformado en un símbolo de defensa de la humanidad a escala global. Y esto tiene que impulsar a que se pueda establecer una fuerza militar, porque es el único lenguaje que entienden estos nazifascistas, sionistas del Estado de Israel y los que están en el gobierno de Washington, una fuerza militar que se interponga para trabar el genocidio que está en curso. Yo creo que no es casual que Donald Trump en su discurso, en lugar de atacar a quienes provocan guerras, matanzas, genocidios, él se ponga en contra de las Naciones Unidas
organismo al que ellos están trabando para que puedan realizar el funcionamiento que le corresponde desplegar en el mundo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que debe continuar ahora es el reclamo de medidas concretas, de acciones más que palabras. Las palabras ahí están, han quedado documentadas. La mayoría de la humanidad y la mayoría de los gobiernos del mundo reconocen el derecho del pueblo palestino a contar con su Estado nacional independiente. Y hay que llevar esto ahora a la práctica. Hay que encontrar los caminos, las medidas, con urgencia, porque mientras todo esto ocurre y nosotros lo analizamos, siguen matando sistemáticamente a los niños, a las mujeres, a los ancianos, derrumbando los edificios, haciendo de la Franja de Gaza una tierra arrasada, y ahora la emprenden contra Cisjordania. De manera que, vuelvo a decir, ahora, una vez realizadas las votaciones y resuelto el reconocimiento al Estado palestino por parte de numerosos países, que se agregan a los que ya lo hacían, bueno, corresponde empezar a definir concretamente las medidas urgentes para terminar con el genocidio que se comete a diario en contra del pueblo palestino. Muy atentos a ese escenario. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes y adiós. Álvaro, muchísimas gracias también a ti por tu tiempo y tu debate con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ahí tenemos a Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos, Jorge Kreines, periodista, analista política internacional. Y antes de terminar, vamos a revisar rápidamente los resultados de la encuesta. ¿Qué dicen nuestros usuarios a esta hora? Porque Donald Trump arremete contra la ONU, la acusa de financiar la crisis migratoria. ¿Qué reflejan estos comentarios? 72% de nuestros usuarios a esta hora dice xenofobia y racismo. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.